Introducción. Tanto las ciencias como la antropología filosófica abordan interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y del ser humano, pero enfrentan problemáticas y debates sobre su alcance y su interpretación. Mientras la ciencia busca respuestas objetivas sobre el mundo natural y la antropología filosófica trata de definir lo esencial del ser humano, el análisis comparativo de las teorías antropológicas revela la diversidad de enfoques y cómo cada uno de ellos pone de relieve diferentes aspectos de lo que significa ser humano, la razón, la moralidad, la existencia o las condiciones naturales. La problemática de la ciencia se refiere a los desafíos, limitaciones y dilemas éticos que surgen tanto en su desarrollo como en su aplicación, aunque la ciencia ha permitido avances significativos en la comprensión del mundo natural y ha mejorado la calidad de vida de la humanidad. No está exenta de cuestiones complejas, entre ellas se encuentran la provisionalidad del conocimiento científico, el riesgo de reduccionismo, las limitaciones metodológicas y los condicionamientos sociales y económicos que fluyen en la dirección de las investigaciones. Este contraste entre la ciencia y las teorías de antropología filosófica provoca tensiones. La ciencia tiende a adoptar un enfoque reduccionista, descomponiendo fenómenos complejos en elementos mediables, mientras que la antropología filosófica adopta una visión más interpretativa de ser humano, aunque ambos enfoques intentan desentrañar la naturaleza humana, difieren en sus métodos y objetivos. Desarrollo. Perspectiva científica. La ciencia, particularmente la biología, la psicología y la neurociencia, estudia el ser humano desde una base empírica, es decir, mediante la observación, experimentación y análisis de datos. Los avances en la genética, neurología y evolución humana han proporcionado información detallada sobre el origen biológico del ser humano y su desarrollo como especie. Los principales enfoques de la ciencia sobre el ser humano encontramos a la evolución, a la neurociencia, a la psicología cognitiva. El enfoque científico tiende a ver al ser humano como un organismo biológico, sujeto a las leyes naturales cuya conducta en gran medida es el resultado de mecanismos evolutivos, genéticos y neurofisiológicos. Esto sugiere que gran parte de lo que somos es determinismos biológicos. La perspectiva de la antropología filosófica. La antropología filosófica, por otro lado, se ocupa de preguntas existenciales y éticas, centrándose en la esencia del ser humano más allá de lo biológico. Se interesa en cuestiones como la libertad, el sentido de la vida, la moralidad y el papel de la cultura en la formación de la humanidad. A diferencia de la ciencia que busca respuestas en el ámbito físico y empírico, la antropología filosófica se centra en una reflexión metafísica y existencial sobre el ser humano. Los principales enfoques de la antropología filosófica: la existencia humana, la libertad y ética y el existencialismo. La tensión entre la ciencia y la antropología filosófica surge cuando la ciencia reduce al ser humano a determinismos biológicos, mientras que la filosofía insiste en la libertad y la trascendencia del individuo. Conclusiones. Primero, la ciencia y la antropología filosófica emplean métodos radicalmente distintos para estudiar la realidad. La ciencia busca conocimiento objetivo y verificable. La antropología filosófica explora dimensiones más subjetivas y abstractas del ser humano. 2. La ciencia tiende a estudiar al ser humano desde una perspectiva externa y materialista, a diferencia de las teorías antropológicas filosóficas que suelen abordar preguntas internas y éticas, enfocándose en aspectos más intangibles y subjetivos de la experiencia humana. 3. La ciencia puede caer en el riesgo de reducir la comprensión del ser humano a simples mecanismos biológicos o químicos, mientras
que las teorías antropológicas filosóficas tienden a ofrecer una perspectiva más amplia e inclusiva, pero a menudo menos verificable empíricamente. La ciencia tiende a ser reduccionista, descomponiendo fenómenos complejos en sus componentes más simples. Las teorías antropológicas filosóficas suelen adoptar una visión holística, integrando múltiples dimensiones del ser humano, biológica, psicológica, social, espiritual, para entender en su totalidad.